Jóvenes, el día de hoy vamos a empezar con el tema perímetro y área. En este caso, primeramente vamos a indicar qué es perímetro. Indica la definición que es la suma de la medida de los lados de un polígono y esta medida, jóvenes, puede ser metros, centímetros, kilómetros, etc. ¿Sí? Entonces, para realizar este perímetro vamos a hacer este ejemplo. ¿Está bien? Es un terreno de medidas 10, puede ser la calle, y al fondo puede ser 15 metros. 10 a la calle y 15. Aquí está vecino, vecino, vecino. ¿No ven? Ahora, este es un ejemplo en que hay que medir. Dice que hay que medir, dice la suma de la medida de los lados. ¿Cuántos lados tiene este polígono? Este polígono, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4 lados. Y en este caso es un rectángulo, ¿no es cierto? Ahora yo tengo que saber cuánto mide sus lados. Yo conozco 2. ¿Pero se puede conocer los otros? Sí, ¿por qué? Porque miren, este lado es igual que este otro. Entonces, si esto mide 10, aquí también mide 10. Este otro lo mismo, ¿no? Si si es un rectángulo, este lado también es el mismo, la misma medida, se repite. Entre este lado también mide 15, en este caso metros, aquí también metros, ¿está bien? Ya sé de los 4 lados cuál es su medida, cuál es el perímetro, dice. Es sumar la medida de los lados de un polígono. En sus lados voy a sumar, ¿sí? Entonces, si suma sus lados, tendría que sumar, tendría que sumar 10 más 10, ¿no? El perímetro con P lo más coloca. 10 más 10. Este lado es 15, este lado es 15. Entonces, tendría que sumar 15 más 15. ¿Está bien? Entre el perímetro va a ser igual. Aquí me sale 20, aquí me sale 30. 20 más 30 es 50. Y es metros. En su perímetro de este terrenito había sido 50 metros. Y este perímetro nos sirve para hacer las paredes, ¿no es cierto? Ustedes pueden calcular tranquilamente, si es que les pide su papá, el perímetro de su terreno para realizar cualquier construcción, ¿no? Generalmente se hacen las paredes, ¿no? Ahora vamos a definir qué es área. Indica área es la medida de la superficie con respecto a una unidad elegida. En este caso, la unidad siempre es metro cuadrado, ¿no? En este caso, unidad elegida, unidades al cuadrado. Puede ser esta unidad metros, centímetros, metro al cuadrado, centímetro al cuadrado, kilómetro al cuadrado, etc. ¿No? Del mismo terreno, yo quiero saber su área, ¿no? En este caso, si yo quiero calcular su área, se calcula del siguiente modo. En este caso, se calcula, como es en el plano, es dimensión 2, eso también hemos avanzado, solo se multiplica los dos lados, es decir, aquí multiplicaría 15 por 10. El área entonces va a ser 15 por 10, es 150. Ahora, como estamos 2 metros, mire, metro por metro, va a ser metro al cuadrado. Entonces, ese es su resultado del área de este terrenito, ¿no? Igual ustedes en su casa pueden calcular su superficie, es la planicie, ¿no? De su casa. En ahí pueden calcular su área. En su área es todo lo de adentro, ¿no? Es 150 metros al cuadrado. Su contorno sería el perímetro. Ahora vamos a ver, antes de realizar ejercicios de perímetros y áreas, vamos a recordar algunas cosas que ya habíamos hecho, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es segmento? Habíamos indicado, es la parte de una recta y se puede medir, ¿no? Y eso ya habíamos visto, ¿no?
Por ejemplo, aquí esta es una recta que no tiene fin, ya habíamos indicado. ¿Y cómo se puede nombrar? Colocando dos puntos, ¿no? A y B, y se simboliza B. Esto es segmento AB. Ahora, ¿cómo se puede medir este segmento? En este caso yo ya lo he medido, es 14 centímetros. Los puntos siempre hemos indicado que se hace con letras mayúsculas. Ahora las medidas de los segmentos lo vamos a hacer con letras minúsculas. Es decir, en este caso puede ser A, puede ser B, y también podemos decir en este caso que A es igual a 14 centímetros. Es la medida, ¿no? A es igual a 14 centímetros. La unidad es centímetros, ¿no? Ahora, si yo quiero hablar de puntos, puedo decir punto A, punto B. Del punto A al punto B mide 14 centímetros. O el de A a B es igual a A. Es decir, es este segmentito, ¿no? Este segmento. La medida es eso, ¿no ven? Ahora, eso es en cuanto al segmento. Es parte de una recta que se puede medir. Ángulo. También eso ya habíamos hecho, ¿no? Vamos a recordar. Es la reunión de dos rayos que tienen un origen común. Rayos también es semirrecta, es la mitad de una recta, ya habíamos indicado, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo un ejemplo, ¿no? Tiene un origen común, que es el punto B, y aquí está un rayo, y aquí está otro rayo. ¿Cómo se nombra? Se nombra del siguiente modo. A, B, C. Punto A, punto B y punto C. ¿Cuál es el origen común? En este caso es B. Y aquí está un rayo y aquí está otro rayo. ¿Cómo se mide? ¿No? ¿Y cómo se nombra? La medida del ángulo. Ahora, ustedes en esa ocasión habíamos visto que se puede hacer así, ¿no? Con estos símbolos. ¿Cómo se puede nombrar? Este símbolo es ángulo. El ángulo ABC. El ángulo ABC. Al medio siempre está el punto que los une. Y este es el ángulo, ¿no? O simplemente decir ángulo B. Ahora, ¿cómo se mide? La medida es M. La medida de un ángulo ABC, ustedes lo han hecho con esta reglita que se llama transportador. Habían colocado aquí el centrito, ¿sí? Su medida, y aquí está el 0 hasta 30. Y siempre se hace de este lado, ¿no? El ángulo. Ahí. Y se coloca que esta medida es 30 grados. Eso hemos practicado también. Entonces aquí la medida del ángulo ABC había sido 30 grados. Ahora también vamos a indicar qué es vértice, ¿sí? Vértice es el extremo común de rayos o semirrectas. En este caso, en este ejemplo, ¿cuál es el extremo común de estas dos rayos? Es el punto B. Entre este punto se llama vértice. Entre este puntito vamos a colocar donde se une ambos rayos. Eso dice que se llama vértice. ¿Está bien? Si nos vamos aquí, ¿cuántos vértices tiene? 1, 2, 3, 4 vértices. Ahora, también vamos a recordar lo que es ángulo recto, ¿sí? ¿Qué es un ángulo recto? Dice, ¿no? Es un ángulo cuya medida es 90 grados. Y eso fácilmente lo podemos comprobar, ya sea con esta recta o con el transportador, ¿no? Con cualquiera de ellos, porque este ángulo, este vértice mide 90 grados. O aquí, ¿no? Se puede medir 90 grados. Podemos comprobar con esto, ¿no? Dice, por ejemplo, aquí hay un ejemplito, ¿no? Ángulo recto es un ángulo cuya medida es 90 grados. ¿Y dónde se encuentra un ángulo? En dos rayos, ¿no ve? Aquí está dos rayos. Y si yo mido
Esto tiene que darme 90 grados. Y justo esta medida es 90 grados. Y también habíamos indicado que se puede simbolizar así, 90 grados, ¿no? Esta medida es 90 grados. A eso se llama ángulo recto. ¿Qué es perpendicularidad? Y con este símbolo habíamos colocado, ¿no? Si dos rayos, dice, aquí está dos rayos, rectas también puede ser, aquí están dos rectas, o segmentos, aquí pedacitos pueden estar, ¿no? Dos pedacitos, ¿no? Aquí un punto A y aquí un punto B, A, B y un punto C, podemos llamar. Y aquí hay un segmento, otro segmento, forman, dice, a ver, si dos rayos forman un ángulo recto, se llaman perpendiculares, dice, ¿no? En este caso ya no está hablando del ángulo, está hablando de las rectas, o del rayo, o de los segmentos, de eso está hablando cuando se refiere perpendicular, ¿no? Cuando forman estos dos rayos, o dos rayos, dos rectas, o dos segmentos, un ángulo recto, es cuando es 90 grados. Cuando forman 90 grados, estas dos rectas se llaman perpendiculares, ¿sí? Entonces un ejemplo podemos colocar, ¿no? Aquí tenemos un L1 y aquí tenemos un L2. Recta 1, recta 2. Entonces podemos decir que si aquí hay 90 grados, podemos decir que L1 es perpendicular a L2 porque forman un ángulo de 90 grados. También vamos a recordar lo que son rectas paralelas. Y con este símbolo se hace, ¿no? ¿Qué indica de dos rectas paralelas en un plano? Dice, ¿no? Dos rectas paralelas en un plano, es decir, en este plano, ¿sí? En un plano, planito, son, si dos rectas en un plano son paralelas, dice, si ambas son perpendiculares a la misma recta, dice, ¿no? Es decir, si yo tengo dos rectas, como es L1 y L2, y hay una tercera recta, L. Si esta recta L es perpendicular a las dos rectas, entonces dice que se llama rectas paralelas. ¿Cuál es la condición de estas rectas perpendiculares? Es que formen ángulos de 90 grados, es decir, un ángulo recto que mide 90 grados. Entonces, aquí tiene que ver un ángulo de 90 grados y aquí también un ángulo de 90 grados. Esa es la condición. No es cualquier recta, ¿no? Es una recta perpendicular, porque puede haber una recta en este sentido, en este otro, que no va a tener este ángulo de 90 grados. Esa es la condición, ¿está bien? Entonces, ¿cuándo son rectas paralelas? Cuando son intersectadas por una tercera que forma ángulos de 90 grados. Ahora, ¿cuál es también la particularidad de rectas paralelas? Que tienen la misma distancia en cualquier punto con una recta perpendicular. Por ejemplo, aquí mide 10, su medida es 10 centímetros, ¿sí? Si yo recorro esta recta perpendicular aquí, también es 10 de aquí a aquí. En todos los puntos perpendiculares, rectas perpendiculares, como si le moviese su medida tiene que ser 10. Esa es la característica de dos rectas paralelas. Además, cuando son paralelas, si extiendes hasta el infinito, nunca se van a encontrar. Son como un ejemplo en la vida real, las vías del tren, aunque aquí ya no hay, ¿no? Pero uno veían en la ceja, ¿no? Unas partecitas estaban sobrando. Nunca se encuentran rectas paralelas, ¿no? Pero si fuesen rectas, ¿no? No con curvas, ¿no? Eso es teóricamente, ¿no? Nunca se van a encontrar las rectas paralelas. Entonces, hasta ahí vamos a recordar todo lo que es las bases de lo que vamos a avanzar ahora
perímetros y áreas, formulario. Antes de hacer el formulario, vamos a indicar la perpendicularidad, un ejemplito, ¿no? L1 es perpendicular a L2. Estito me agregan ahí, ¿ya? Ahora sí nos pasamos al formulario. Ustedes me lo van a hacer, ya saben, en una hojita, colores, todo. Un formulario con el cual vamos a trabajar. En este caso, ¿qué va a contener el formulario? Vamos a hacer nombre de la figura en sí, la fórmula del perímetro, la fórmula del área. Esta es su continuación, ¿está bien? Aquí abajito va esto, ¿sí? Entonces me lo hacen para la próxima clase, igual me mandan foto. Y ya saben cómo hacer el formulario. Ahora, vamos a empezar a hacer uno por uno los triángulos. En este caso, un triángulo es un polígono de 3 lados. 1, 2, 3. Y aquí tenemos 3 clases de triángulos, ¿sí? Su fórmula de perímetro es, hemos dicho hace rato, la suma de lados. Tendría que sumar A más B más C. Los 3 segmentos. A más B más C. Esa es la fórmula del perímetro de un triángulo. Su área. En este caso su área dice que es base por altura entre 2. ¿Sí? Y es interesante hacer esto. Miren, si yo quisiera hacer en aquí y en aquí, no voy a poder hacer una demostración con materiales. ¿Sí? Lo que voy a hacer es lo siguiente, demostrar aquí, o en un triángulo rectángulo. Si tengo este triángulo rectángulo, miren, aquí, ¿lo ven? Yo este triángulo rectángulo puedo volverlo a copiar y colocarlo aquí. ¿Y qué se vuelve? Se vuelve un rectángulo. Si nos fijamos, el rectángulo, el área de un rectángulo es base por altura. Esto es base por altura. Pero aquí lleva un 2. ¿Por qué lleva este 2? Es que no es todo el rectángulo, solo es la mitad. Miren, si le bajamos esto, solo te queda un triángulo. Por eso es que se divide entre 2. Es como si estuviésemos dividiendo el rectángulo entre 2 y solo te queda un triángulo. Ahora, respecto de la altura, en un triángulo puede ver que los perímetros en un triángulo rectángulo, este lado C justo sea la altura, es decir, en forma vertical. Por eso puede ser H o puede ser C en algunos casos, la fórmula, ¿no? Entonces, si aquí fuese H, sería A más B más H, A más B más H. Eso no más cambiaría, ¿no? Pero el número sigue el mismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿para qué necesito H? Necesito para calcular la altura. Si tú necesitas H, aquí por ejemplo, la altura no hay, pero puedes encontrar, ¿cómo? Colocando en la base una línea perpendicular hasta el vértice entre A y C, es decir, 90 grados, y esa es la altura. En este otro triángulo, cuando se haga ejercicios, ¿cómo va a ser la altura? No va a estar aquí, ¿no es cierto? Si no extendemos imaginariamente una línea de B y trazamos una línea perpendicular de 90 grados hasta el vértice entre A y C, y esta es la altura, ¿no? Entonces, de esa forma se calcula el área de un triángulo, en 3 formas, ¿no? Este es un triángulo rectángulo, este es otro triángulo y este es otro triángulo, ¿no es cierto? Ahora, nos iremos al cuadrado, y es una figura muy especial el cuadrado, ¿no? ¿Por qué se caracteriza un cuadrado? Porque tiene todos sus lados iguales. Si tiene todos sus lados iguales, el perímetro va a ser suma de lados, es decir, lado más lado más lado. ¿No ve? Lado más lado más lado. Si yo quiero sumar, serán 4 lados, ¿no es cierto? Entonces pueden usar esta fórmula o esta otra. 4 por L. Su área. Como su área ya hemos dicho, siempre es 2 medidas lado por lado.
Entonces, lado por lado y lado al cuadrado. No se olviden que se suman sus exponentes. Tiene 1, 1 más 1, 2. Eso es el exponente. Ahora, eso es en cuanto al cuadrado. Sus ángulos, miren, en un cuadrado también, bien interesante, todos son rectos. ¿Sí? Todos son rectos. Es decir, tienen la misma 90 grados. Esa es la característica de un cuadrado. Que sus ángulos son 90 y todos sus lados son iguales. Aquí, por ejemplo, en el rectángulo, ¿qué nos dice del perímetro? Es suma de lados, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se caracteriza un rectángulo? Que tiene dos lados iguales, en este caso, este lado H y este lado H, y tiene dos otros lados iguales, la base y la base, ¿sí? Generalmente, miren, y fíjense, son dos rectas también, ¿no? Pero en este caso son paralelas, y aquí también son dos paralelas, si extendemos estos segmentos en sus rectas, ¿no? Imaginariamente. Además, miren, igual tiene ángulos de 90 grados. Siempre van a tener sus ángulos de 90 grados. Pero, ¿cómo se diferencia con un cuadrado? Es que en aquí todos sus lados son iguales. Aquí no. Dos son iguales y otros dos son diferentes que este. ¿No ve? En eso se caracteriza un cuadrado y un rectángulo. Ahora nos pasamos a la siguiente figura. En este caso, esta figura se llama paralelogramo. Del mismo modo, la familia de los cuadriláteros son aquellos que tienen 4 lados. ¿Y quiénes son esas familias? El cuadrado, el rectángulo, el paralelogramo, el trapecio, el rombo, hasta ahí. ¿Por qué son cuadriláteros? Porque tienen 4 lados. En este caso, este cuadrilátero se llama paralelogramo. ¿Qué nos indica de su perímetro? Nos indica que es 2 veces A más 2 veces B. Ahora, ¿cómo se entiende eso? Si ustedes ven, son dos rectas paralelas y aquí también son dos rectas paralelas. Donde, fíjense, este lado es igual que este otro. Entonces, por lo tanto, aquí es B también, ¿no? Este lado es igual que este otro, ¿sí? Ese lado es igual que este otro lado, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí también se repite A. Por eso os dice, el perímetro no ve que es suma de las dos. Entonces colocamos un A más un A, 2A. Un B más un B más 2B. Entonces el perímetro. Ahora su área nos indica que es base por altura. Lo mismo que un cuadrado. Pero nada más que en un cuadrado su altura es uno de los lados. Pero aquí no. No es uno de sus lados. Fíjense. Sino es la base. De ahí sale una recta perpendicular hasta uno de los vértices entre A y B. Y ese es un paralelogramo. Ahora, fíjense. ¿Por qué dice base por altura? Por lo siguiente, si les saco este segmentito, fíjense, ¿qué se ha vuelto? Justo se ha vuelto, fíjense, un cuadrado. Esta es la base y hemos dicho que esta es la altura. Es por eso que dice que aquí es base por altura. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia con el rectángulo? Es que aquí sus ángulos todos son de 90 grados. Aquí no. Este ángulo va a ser menor a 90 grados, ¿no es cierto? Este ángulo. ¿Y dónde se repite? En su vértice opuesto.
Aquí. ¿No ve? Pero este no es 90 grados. Es mayor a 90 grados. ¿Y dónde se va a repetir? Aquí. Es la diferencia entre un paralelogramo y un rectángulo es que sus ángulos son diferentes. Dos son iguales, que son diferentes a estos otros dos. ¿No ve? Entonces, en eso se diferencia entre un paralelogramo y un rectángulo. Ahora, aquí nos indica respecto del trapecio. En aquí, miren, tenía dos rectas paralelas. Y estas dos rectas paralelas. Era la unión de eso, el paralelogramo. Pero aquí, miren, tenemos dos rectas paralelas, donde hay dos segmentos, ¿no ve? Pero estos ya no son paralelos. Esa es la diferencia, ¿no? Y fíjense, este lado no es lo mismo que este, ni este es igual que este otro. Todos los lados son diferentes aquí, ¿no? Ninguno es igual. Este lado no es igual que este otro, ni este otro, ni este otro. Son diferentes. Entonces, ¿qué va a ser el perímetro? Si es suma de lados, va a ser la suma de B1, B2 más A más C. Ahora, ¿qué es B1? Es la base mayor, porque es más grande. ¿Qué es B2? Es la base menor, que es menor medida. ¿No ven? Ahora, ¿cómo se calcula su área? Nos indica que su área es base 1 más base 2 entre paréntesis por altura, todo eso dividido entre 2. Ahora nos pasaremos al rombo. Y del rombo también es bien interesante la explicación. Miren, del área. Pero primero haremos su perímetro. Ahora, su perímetro dice cuatro lados tiene, dice. ¿Qué significa eso? Si un lado te dan, ya conoces los otros, porque en un rombo todos sus lados son iguales, miren. Todos sus lados son iguales. Por eso aquí hay un lado, aquí hay otro lado, aquí hay otro lado y aquí hay otro lado. Entonces, 1, 2, 3, 4. Su perímetro va a ser 4 veces lado, 4 por L. Ahora nos pasaremos a su área. Miren, área de un rombo, dice, es distancia 1 por distancia 2 dividido entre 2. Y miren, es parecido al triángulo. ¿Sí? Nada más que no son lados, miren, no son lados su base y altura, sino son diagonal 1 y diagonal 2. Ahora vean esto, miren, ¿qué pasa? Si yo muevo estas piezas, fíjense, le coloco aquí. ¿Está bien? Le coloco ahí. Le coloco ahí y le muevo esto. Y le muevo esta parte. ¿Sí? Y le coloco aquí. ¿Qué se ha convertido este paralelogramo? Se ha convertido en un triángulo, donde sus lados, ¿quiénes son? D1 y D2. Y justo llega a ser un triángulo, por eso dice distancia 1 por distancia 2 dividido entre 2. Y es interesante ver esto, ¿no? Eso es la explicación de la fórmula del área de un rombo. Ahora nos pasaremos a lo que es un polígono regular. ¿Qué nos indica polígono regular? Un polígono regular, todos sus lados son iguales, dice. Puede ver un polígono, por ejemplo, el primer polígono sería el triángulo equilátero, donde todos sus lados son iguales. Siguiente, ¿quién sería? El cuadrado, donde todos sus lados son iguales. De 5 lados también puede ver, eso ya se llama pentágono. En este caso, en el ejemplo, este es un hexágono porque tiene 6 lados. Heptágono, octágono, decágono y así hay varios, ¿no?
Entonces, ese es un polígono regular. Todos sus lados son iguales. Si es así, aquí tenemos un lado. Aquí otro lado, otro lado, otro lado, otro lado. Y como todos tienen la misma medida, ¿sí? Todos son L. ¿No ve? L. Entonces, ¿cómo se calcula su perímetro? En este caso, para este ejemplo, su perímetro, si aquí veo, el perímetro, ¿qué es? Dice, el perímetro es igual a n por L. ¿Pero qué es n? Es el número de lados. A, ¿qué es? Apotema. Ya, eso ahorita con el área vamos a hacer. Aquí es número de lados, ¿sí? Si hago el ejemplo de este polígono regular, tendría que colocar que el perímetro de este polígono es igual, n ¿cuánto vale? N es número de lados, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. En 6 por L. L seguro va a ser alguna medida, ¿no ve? Entonces, de esta forma se resuelve un polígono. Pero su fórmula es esta, ¿no? N por L. Su área nos indica que es el perímetro. O sea, vamos a encontrar el perímetro y lo vamos a multiplicar por su apotema, dice. Esto A es apotema. ¿Qué es el apotema? Es un segmento que va desde el centro del polígono regular hacia uno de los lados justo a la mitad y tiene que formar un ángulo de 90 grados, es decir, es perpendicular. Esta es la fórmula de un área de un polígono regular, es decir, su perímetro por el apotema entre 2. Finalmente, vamos a tener al círculo. En este caso, un círculo como este, ¿sí? Tiene un radio. ¿Qué es un radio? Un radio va desde el centro del círculo hacia un punto de la circunferencia. Ojo, no es lo mismo círculo que circunferencia. Podríamos decir que el círculo es todo lo de adentro, todo. Y la circunferencia es lo que le rodea. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, ¿qué es el radio? Va de un punto del círculo hacia un punto de la circunferencia. ¿Cómo se calcula su perímetro? Su perímetro es 2 por pi por r, donde r es radio. Aquí está, ¿no? Ahora, su área es igual, dice, a pi por radio al cuadrado. Nosotros ya habíamos visto pi. Pi en su calculadora, si ustedes sacan, es 3.1415 puntos suspensivos porque es hasta el infinito, es un número irracional. Y es una letra griega que significa pi. Entonces, les ruego que trabajemos con este formulario. Con los ejercicios que hagamos, vamos a utilizar fórmulas de perímetros de áreas. ¿Está bien? Ejemplos. En este caso vamos a hallar, ejemplo 1, el perímetro y área del triángulo. Y aquí tenemos 3 incisos. En este caso, primero vamos a empezar con el cálculo del perímetro. Sé que el perímetro por definición es la suma de lados. En este caso sumaría el lado A, el lado B y el lado H. A más B más H. Reemplazando voy a tener que A es 25 más B que es 20 y el lado H es 15. Sumando voy a obtener 25 más 20, 45 más 15 es 60. Como no tiene unidades, ahí lo dejo. Esa es su respuesta. Luego vamos haciendo el cálculo de
del área. Hacemos el cálculo del área. También les he dicho que hagan su formulario. Utilizan su formulario y en ahí está que el área tiene como fórmula que el área es base por altura dividido entre 2. Si reemplazo, en este caso la base es 20. Y la altura es 15. Y entre 2. Si multiplico 20 por 15, voy a tener lo siguiente. Eso es igual a 300. Entre 2. Si divido, voy a encontrar que el área había sido 150. Ahora, en el perímetro habíamos dicho que simplemente son unidades, puede ser metros, centímetros, kilómetros, etc. Entonces aquí el perímetro 60 unidades, pero no sabemos cuáles son. En el área, las unidades puede ser igual kilómetros, centímetros, pero esas unidades siempre son al cuadrado. Listo. Ese es su resultado. Ahora, el inciso B nos indica lo siguiente, ¿no? Primero calculamos el perímetro. Hacemos el cálculo del perímetro. Sé que el perímetro es la suma de lados, entonces hago eso. El perímetro va a ser igual a más b más c, estos lados. ¿Lo ven? No hay que confundir. En este caso, en aquí justo era uno de los lados la altura, pero aquí ya no. La altura se encuentra entre la base y el vértice entre A y C, formando una recta perpendicular. Entonces, eso no hay que confundirse, ¿no? El perímetro, entonces, sus lados son estos, ¿no? Y son A, B y C. Entonces, A más B más C. Ahora, ¿por qué hemos colocado aquí H? Es que justo uno de los lados era uno de los lados y también era su altura. Por eso. Entonces, el perímetro, reemplazando, voy a tener que A es 20. Más B, que es 16. Más C, que es 20. El perímetro, entonces, si sumo 20 más 20, 40. 40 más 16, 56. Y como me ha dado en metros, metros. Y ese es su resultado. Ahora hacemos el cálculo del área. En este caso, sé que un triángulo tiene como fórmula base por altura entre 2. Como ya tengo la altura, en este caso es 18. 18 por, perdón, es 16. Esa es la base, perdón. Aquí es 16 por la altura, que en este caso es 18. Ahí sí, ¿no? Entre 2. Si hago esta multiplicación 16 entre 18, voy a tener 16 por 18. Voy a tener que es 288. Entre 2.
Si divido entre 2, voy a tener que el área es 144. Y sus unidades eran metros, pero las unidades de área es metros al cuadrado. Y ese es su resultado. Siguiente, inciso C. En este caso, si calculo el perímetro, cálculo del perímetro, voy a tener lo siguiente, ¿no? Sumo sus lados. Sus lados son A más B más C. Reemplazando voy a tener que el perímetro, el lado A es 33, el lado B es 18 y el lado C es 20,5. Sumando voy a tener que es igual a, aquí tenemos 5, aquí 8 más 3, 11, llevamos 1, 2 más 1, 3 más 3, 6, más ese 1 que he llevado, 7, 71,5. Si no, lo hacen con calculador. Cálculo del área. En este caso, si hago el cálculo del área, sé que la fórmula de área es base por altura dividido entre 2. La base en este caso es 18. Y la altura es, en este caso, está fuera del triángulo, la altura es también 18. Todo eso dividido entre 2. Y hacemos la división, ¿no? Y la multiplicación. 18 por 18. Es 324. Y eso lo divido entre 2. En este caso es 162. Ahora, respecto de las unidades, sabemos que el perímetro solo va a llevar centímetros. ¿Está bien? En centímetros. En 71,5 centímetros. Mientras el área es centímetros al cuadrado. Entonces no se van a confundir. El perímetro solo es centímetro y cuando es área es centímetro al cuadrado. Lo mismo hemos hecho entonces, ¿no? Hasta ahí las clases, jóvenes señoritas. No se olviden, hagan el formulario y nos vemos la próxima